Se está grabando la llamada. Entonces, siendo las 3:34 de la tarde, damos inicio a nuestra quinta sesión de química para este preuniversitario. Escribo rápidamente el título, tablero, química 5, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a terminar nuestros contenidos de estequiometría. Diría que esta es la clase más importante. Trataré de ser lo más conciso con los temas para que hagamos luego unos ejercicios. Los temas de estequiometría son muy, pero muy cortos, lo cual facilita poder aprender mejor menos temas, ¿sí? ¿Cuáles serían los temas de estequiometría entre este y la sesión anterior? Se me va. Concentraciones, peso, peso, volumen, 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 peso. Las conversiones básicas de mol, gramos, moléculas, la masa molar, la masa molecular y lo que veremos el día de hoy, molaridad, molalidad y normalidad, ¿vale? Y al final de esta clase, como últimos temas, vamos a abordar un poco de los reactivos límites y el rendimiento estequiométrico, ¿sí? Pero también el fuerte de esos dos temas va a estar en la próxima sesión, porque vamos a tener una sesión de reacciones químicas, ¿sí? Entonces introduzco un poco el tema de reacciones químicas para que tampoco la clase quede corta y sientan que se perdió algo. Eh, y pasamos a hacer ejercicios, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, Pierre, vamos de arriba para abajo otra vez. ¿Qué vimos la sesión pasada sobre la molaridad? Era la cantidad de moles en cierta cantidad de litros. Ok, en español, ¿eso qué significa? Que pues hay alguna de que tenemos un vasito que Ajá, tiene una solución que básicamente es como algo líquido. ajá, Puede ser agua, ácidos, bases. Desde que el vaso lo pueda aguantar, pues ahí está, ¿no? ok, Y pues para saber y pues necesitamos saber pues qué cosas tiene tanto esa vuelta, ¿no? ok, Entonces, sabemos que hay algo que está en mayor cantidad y es lo que disuelve, y el otro, y tenemos otra cosa que es lo que vamos a disolver. Uno se ok, llama el soluto, y digo, el primero se llama el solvente y el segundo el soluto. ajá, Pues el soluto, para la mora, escribió moralidad, sí, siempre me equivoco. Listo. y pues y pues para decir que es para la molaridad, pues, Ujú, o sea, tenemos que saber qué tanto del soluto hay en toda la solución, que pues es todo ok, lo que compone el vaso. ya, La molaridad, pues, tiene como medida los moles, que son como la cantidad de... Es que eso se mide en la cantidad de gramos que hay en un mol. O sea, ujú, perdón, la cantidad, sí, la cantidad de gramos que hay en cierto compuesto, elemento o sustancia. ok, vale. ¿Y cuáles son los pasos para calcular la molaridad? ¿Qué hacemos primero? A ver, ¿qué haría primero? Pues primero necesito saber cuánto hay, ¿no? Por ejemplo, Ok, si tengo 16 gramos de sal o cualquier cantidad de sal en la mesa y eso es lo que voy a disolver, ¿no? ajá, Ahora, cada mol de la sal tiene ajá, cierto peso en gramos, digo, ajá, no, cierta masa en gramos, ya, y eso se mide pues en la tabla periódica, porque cada elemento tiene su su respectiva masa, y la sumatoria de la masa de los componentes pues ajá, debería dar lo que haya en un mol de ese componente, la cantidad de ok, gramos por mol. vale, Ahora, como puede que no tengamos esa cantidad precisamente la que calculamos ya, en esa, quizás tenemos otra. Entonces, ya, pues, tenemos que hacer una conversión para saber cuántos moles hay ahí. vale, Mm, Luego, a ver, luego toca,
disolver todo eso y medirlo como en mililitros o en litros, la cantidad completa de la solución. Ok, Y luego hacer como la moralidad, digo, molaridad, que era, oye, se me perdió también, que, que pues se calcula con moles sobre moles de esta sustancia ya, sobre los litros de la solución. ok, vale, precisamente. Pero nos falta una cosita. Cuando tenemos la masa molar, la masa molecular, ¿a qué equivale una UMA? Gramos sobre mol. Ok, precisamente, gramos sobre mol. Listo. Entonces voy a escribir aquí un momento, permítame. Eh, W, gramos de la sustancia X igual a Z mol. Y por último, después de haber convertido, solo tendremos que dividir esas moles entre el solvente. Entonces, eh, obtener el M. Y eso se hace de forma tal que agarramos las moles del soluto y lo dividimos entre los litros del solvente para darnos una unidad molar. ¿Vale? Entonces, precisamente como nos describe Pierre, lo primero que tenemos que hacer es identificar los componentes de los cuales estamos hablando. Posteriormente, buscar la masa molecular del componente del cual estamos hablando. Habíamos hecho la de la sal la sesión pasada. Entonces dijimos que la sal, en este caso tenemos una molécula de sal que se está multiplicando por su masa molecular, que es de 23 UMAS, y un cloro que es de 35,45 UMAS, y que esto nos daba una cantidad total de 58,5 UMAS de, eh, de peso, de masa molecular, ¿vale? De nuestro componente de cloruro de sodio, al cual va a equivaler a un mol de cloruro de sodio, porque es la mínima cantidad de gramaje de UMAS que yo puedo tener para generar un mol de dicha materia. Y ya teniendo ese mol, puedo decir que realmente son 58,5 gramos por cada mol. Ahí sí, convertir la unidad diciendo que la unidad del soluto estaría en gramos mol, la unidad del soluto original, ¿no? La agarramos y la dividimos entre el factor de conversión, que en este caso sería un mol, representa 58,5 gramos de la misma sustancia. Eso nos dará la moralidad, ¿sí? Es simplemente agarrar los gramos y convertirlos en moles. Es todo lo que estamos haciendo. Y posteriormente, simplemente los moles los dividimos entre los litros totales del solvente y tendríamos X cantidad de molaridad. ¿Vale? Entonces, hagamos un ejercicio, ya que ese tema lo tenemos clarito. Digamos que tenemos un recipiente donde quisiéramos disolver eh, 55 gramos de, yo qué sé, ácido sulfúrico, ¿vale? O tetraóxido de azufre en agua. Entonces, ¿cuánto sería la molaridad? Por ejemplo, María. María se nos fue. Profe, ¿cuál era? ¿5 gramos? ¿Aló? 55 gramos. Ah, ok, ya lo voy haciendo. ¿Vale? ¿Qué haríamos primero?
Primero Y, sacaría masa de la molécula. ok, Entonces, creo que no me acuerdo cuánto es el azúcar. ok. 92. Ok. Entonces sería 32 y 16. Serían 4. Entonces, primer paso, masa de la molécula. ¿Cómo lo hacemos? Saco de cada uno cuántos átomos tengo del azufre 1 y oxígeno 4. Y Ok, con el de cada uno y lo multiplico. ok. Me dio Y 96. Bueno, primero 32 y el de abajo 64. listo, 96 UMAS. ¿Qué hacemos después? Después lo pasamos a gramos sobre mol. Ok, ¿eso cuánto equivale? A 97 gramos sobre mol. Vale. ¿Ahora qué hacemos? Y ahora sí, cogemos los 55 gramos de la Vale, molécula vale. y lo convertimos. Entonces pongo 55 por 1 mol sobre 96 gramos sobre mol. Ok, vale. Y eso nos daría. 0,57. Ok, 0,57 moles. Perfecto. ¿Y ahora qué falta? Ya tenemos las moles de soluto. Ahora sí sacamos la molaridad con la fórmula. Ok, ¿qué hacemos? Entonces serían en un litro de solución, ¿cierto? ¿Vieron de agua? Como, No nos dijeron el agua, estaba esperando eso. Tenemos ah, 2 litros. mm, ¿cómo hacemos? A ver, 2 litros de agua tenemos. o sea, sería el doble, ¿cierto? No, No. la cantidad de solvente es de 2 litros. Ah, ok, no entendí. Entonces serían 0,57 moles Ujú. Ya. sobre eh, 2 litros, ¿sí? Ujú. Y eso nos daría 0,28 0,28 moles. moles. Sería la concentración. ¿Vale? Perdón, 0,28 molar sería la concentración. Recuerden que la molaridad es el número de moles en una solución. Eso quiere decir que el total de las moles que se ubican en esta solución es de 0,28. ¿Vale? Quiere decir que tenemos 0,57 moles por cada litro. 0,28 en total. 0,28 molar, que va a ser nuestra concentración. ¿Sí? Si tenemos 0,57 moles para 2 litros, quiere decir, convirtiendo el molar, recuerden que molar es simplemente mol dividido litro, quiere decir que por cada litro que nosotros agreguemos, vamos a tener 0,28 moles de ese ácido sulfúrico o sulfato, también se le llama. Ahí, básicamente, es eso. Y pues ahí yo puedo decir, si agrego medio litro más y quiero mantener la misma concentración, ¿cuánto tengo que agregar? Entonces ahí yo voy tanteando y tanteando. Lo importante es que ya sabemos que por cada litro de agua
disolución, pues vamos a tener 0,28 moles de tetraóxido de sulfato, ¿vale? Entonces, quitamos esto de aquí y seguimos con el siguiente porque nos hacen falta dos cositas más. El siguiente que vamos a necesitar es un tema llamado la molalidad, ¿vale? Con L en ambas, cuyo signo es la M pero minúscula. Así la diferenciamos de lo molar y la molal. M mayúscula, M minúscula. ¿Listo? Entonces, la molalidad básicamente es saber la concentración, pero en kilogramos. ¿Vale? Igual que lo hacíamos en nuestra concentración peso-peso, ¿sí? Acá tenemos una concentración peso-volumen, líquido y sólido. Pero acá vamos a tener una concentración peso-peso, básicamente, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar? Vamos a tratar de hacer el mismo proceso. Entonces yo digo, tengo un recipiente en el cual tengo agregado arena, digamos. Entonces es arena. Uy, arena. Y la arena es un total de 98 gramos de arena. ¿Vale? Y además, mismo ejercicio, le voy a agregar 5 gramos de sal. Sí, no sé para qué sirva eso, pero nos puede dar un vidrio, yo qué sé. Entonces me interesa saber qué concentración tiene esto para saber qué tengo que agregar o quitar. No sé, me interesa una molaridad específica. ¿Sí? Por el momento todavía no hacemos ejercicio, ya lo hacemos. Lo primero que tengo que hacer es repetir exactamente los mismos procesos, por eso los voy a copiar y pegar, porque los procesos son exactamente los mismos, pero en el final vamos a hacer algo diferente. Un momento, acomodo todo. Al final, el único cambio que vamos a tener cuando hablamos de la molalidad va a ser que no vamos a dividir por litros, sino que vamos a dividir por kilogramos del solvente, ¿vale? Y esta sería, nuevamente lo recalco, perdón, sería una concentración peso-peso, mientras que lo molar sería una concentración peso-volumen o masa-volumen, ¿vale? Y listo. Digamos que a mí me interesaría para este caso mantener una concentración de 2 molal, ¿vale? 2M, minúscula. Entonces la pregunta sería, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que agregar? Por ejemplo, Pierre, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un proceso lento, calmado y vemos cuál sería la diferencia. A ver, según el ejemplo de la arena, ¿verdad? Ajá. Puedo verla, eso, 5 gramos de nacel. Bueno, primero toca Si ver. quiere, si quiere puedo cambiar la sustancia y lo hacemos un poquito más divertido. Uy, a ver. Eh, a ver, ¿qué le parece la... Es que es muy complejo. Mm, necesito un solo componente. Pensaba en la arcilla, pero la arcilla es una mezcla de varias sustancias. Entonces, vamos a hacer mejor la siguiente. No sal, sino que vamos a colocar aluminio 2, oxígeno 3. Trióxido de bialuminio. Bueno, entonces, el oxígeno tiene una masa ya de 16 o más. Ok. El aluminio, no sé. Voy a buscarlo. Entonces, abrimos la tabla periódica. ¿Y dónde está el aluminio? Acá está el aluminio. Nos dice que necesitamos su masa o su número atómico. Bien.
Necesitamos la masa. Correcto. Entonces, como si yo le digo que el aluminio tiene 13 protones, 3 electrones y 14 neutrones, ¿cuál sería la masa del aluminio? Uy, caramba, bueno, es que, uy, ¿Cómo se encuentra la masa del aluminio? es que eso venía en las tablas periódicas todavía. A ver, pero Sí, para pero pues encontrar nosotros sabemos la fórmula. a ver, pero para encontrar una masa, primero creo que es sumar la masa de los protones y la masa de los neutrones, porque los electrones Correcto. sí tienen una masa, pero tienen como una Ajá, masa ultra, ultra, ultra pequeña. sí. Entonces sería en total 27. 27. No, 13 más 14 neutrones y protones. no, eso es tomando en cuenta de que los protones y neutrones tengan la misma unidad de medida y que además ambos valgan lo que valgan uno. Como por Pero es que ejemplo que protones y neutrones tienen ambos, diferentes masas en los gramos. ok. Pero no podríamos promediar un poquito y decir que las unidades de masa atómica son iguales para ambos. Las UMAS. Es que, a ver, sucede que un protón pues tiene 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Ajá. Mm, no, espera, pero uh, La diferencia es muy mínima. O sea, nos van a ir unos decimales, sí, pero yo puedo interpretar que cada elemento subatómico tenga en el núcleo, ¿no? Tenga una unidad de masa subatómica. UMA. a ver. Mm, hmm, ¿verdad? Porque buscando aquí en internet sí tienen una masa muy, muy, muy parecida a la de un UMA. Ajá. Prácticamente el protón tiene la masa de 1.001 UMA y el Ajá. neutrón tiene una masa del protón, pero como amplificada de 1.03130 y pico del protón, Ajá. ¿no? Entonces, sí se pueden sumar, creo, despreciando mucho esa suma. Ok. Entonces, ¿cuánto sería la masa en UMAS? Entonces, sí, 27. Ok, precisamente, si se da cuenta, aquí arriba, abajo donde la palabra aluminio, dice que exactamente es 26,9815, pero a la hora de la verdad 27, ¿vale? Listo. Precisamente lo que acabamos de hacer, por si alguien está pues perdido, es que acabamos de ir a ver la composición de un átomo de aluminio y nos dimos cuenta que tiene 14 neutrones y 13 protones para estar como un átomo neutro. Eso quiere decir que la materia que tiene va a ser de 27 unidades de masa atómica, 27 UMAS, ¿vale? Que el protón tenga un poquito menos, sí, a la hora de la verdad lo podemos promediar ambos iguales. En algunos casos sí la diferencia va a ser drástica. Eso lo veremos la próxima clase, que es la clase de ejercicios a las 6. Pero de resto podemos tenerlo así, ¿sí? No tiene por qué complicarse tanto. Del mismo modo, les recuerdo que esas unidades de masa atómica significa dos cosas. Uno, cuántos protones pues va y neutrones tiene, ¿no? Pero también si yo amplifico ese número y junto millones y millones de átomos, pues son millones y millones de protones y neutrones en la misma proporción, 13 y 14 en este caso. Por lo cual voy a tener 27 gramos apenas cumpla con la característica de tener un mol de átomos, que recuerden que es 6,022 por 10 a la 23 átomos, una chorrera, ¿sí? Apenas junte todos esos, que van a tener cada cual 13 protones y 13 neutrones, tendré 27 gramos, ¿vale? Listo. Entonces, sabiendo que ahora es 27, recolecto los datos, Pierre. Aluminio, masa atómica del aluminio igual a 27. ¿Y del oxígeno igual a cuánto? Uy, se nos fue Natalia que le iba a preguntar. 16. Listo. ¿16 qué? Todo en gramos sobre mol o más. Vale.
Listo, datos identificados. ¿Qué hacemos después? Después, pues tenemos el trióxido de dialuminio. Ok, Eh, pues básicamente nos dice cuántas veces tenemos que multiplicar esos números para que nos dé la masa del compuesto. ajá, Ya hice el estilo de sumatoria, todo eso da 102 gramos sobre mol, ok, porque el listo. aluminio pues tiene 54 gramos ya por dos de esos, Ajá, y el oxígeno tiene 48. Ujú. listo. Ya tenemos lo que nos hacía falta. ¿Qué sigue? Significa que acá, cuando cumpla con un mol de materia, voy a tener 102 gramos. Ahora, ¿qué hacemos? Si no tengo 102 gramos. Ahora pues toca multiplicar, a ver, este es un factor de conversión, ¿no? Tenemos 5 Ah, gramos y lo que ok. nos importa saber es cuántos gramos hay ahí. Por ende, lo que necesitamos es los 5 gramos por el factor de conversión, que sería un mol sobre 102 gramos, Ujú. porque pues es una equivalencia. Ok. Y eso nos da. Eso da 0,24 mol si mi mente no me falló. Ok. Un momento, lo verifico. 0. Uy, no sé por qué puse 2. 0,049 mol. Uy, puchas. Listo. Segundo dato, teniendo en cuenta que acá lo que nos está diciendo esa unidad es que sí, 102 gramos son un mol, pero como no tenemos 102 gramos, entonces no tenemos un mol, sino 0,049 mol. Listo, ¿qué hacemos ahora? Ahora, como tenemos esos moles, pues... bueno, otra cosa que tendríamos que hacer es pasar el solvente a kilogramos. Ok, Si tenemos iniciar 98 solamente. gramos, es Ujú, como tener 0,098 kilogramos de arena, que es el ok, solvente. vale. Entonces, el solvente de 0,098 gramos. ¿Qué más? ¿Gramos o kilogramos? Ah, sí, kilogramos. Entonces, ¿qué sigue? Luego, pues seguir la fórmula, ¿no? Si tenemos, o sea, la molaridad terminaría siendo igual a 0,049 moles de el, tri- el trióxido de dialuminio sobre los 0,098 kilogramos de la arena. Ok, y eso nos da. Ahí sí, Ahí eh, sí ya nos dio. ahí sí Ok, calculo. ok. Eso da 0,5. Sí, diablos, ¿cómo puede estar literalmente exacto? Qué Es hermoso que, problema, bien dicho. es que precisamente cuando me imaginé el proceso, lo hice todo en 5 segundos en mi mente y dije, queda. Listo. Pero 0,5 ¿qué? Mm, molal, con M minúscula. Exacto. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es Que una en molar? un kilogramo hay mitad de un mol. Ok. Lo dijo al revés, pero sí. Que hay 0,5 moles en un kilogramo. Sí, que esta es la unidad de la moral. Si se dan cuenta, es lo mismo, la fórmula y todo el proceso es lo mismo, solo cambia el kilogramo, porque en la molaridad tenemos un solvente líquido y en la molalidad tenemos un solvente sólido. ¿Listo? Un M, que lo voy a poner aquí arriba, es igual a mol sobre kilogramo. Y aquí M mayúscula molar es igual a mol sobre litro. Pero la pregunta original, todavía no hemos terminado, Pierre, era, si yo quisiera tener una molalidad de 2M, ¿qué tengo que hacer? Si lo quisiera hacer, debería. Bueno, es que a ver.
El 0.098 está, es como, es una proporción mayor a la que hay en ¿Cuál los sería moles de AL2O3. cuál sería el término que estamos buscando? Eso tiene un sinónimo que les enseñé en la clase pasada. Sí, si yo quiero aumentar la concentración, ¿cómo se le llama? Muchas, se me olvidó. Pero, Saturarlo. ay, sí. O sea, aquí la estequiometría es eso. Se trata de ver cuánto de una cosa y cuánto de otra cosa pongo para que tenga un resultado. Básicamente es como jugar con harina. Si pongo mucha agua, pues se me queda líquido. Si pongo poquita, pues se me queda sólido. Es eso. Entonces, si yo quisiera que estuviese más dura la mezcla de arena con ese trióxido de bialuminio o óxido de aluminio, ¿qué hago para llegar a 2 molal? Tengo que, tengo que aumentar el trióxido de dialuminio y Ok, aumentar una proporción perme de 2, 4, 2, 3, 4. si Hay quiere que pasar de 0,52. Ajá. ¿Cuántos gramos necesito? ¿Cuántos gramos? Uy, a ver, tengo que Sí, porque cuadriplicar pues, la cantidad de imagínense. moles que hay ahí, ¿no? Entonces, sí, tengo Ajá, 0.049, lo tengo que multiplicar por 4, es decir, que tengo que llegar a 0.196. ok, Eso ha estado entre el 0.40 entre el 0.049 me da una diferencia y del 0.049 me da una diferencia de 0.147 moles, lo cual también puedo pasar a gramos. ajá, ¿Cómo lo paso a gramos? Pues con el mismo proceso, pero a la inversa, es decir, tengo que poner el 0.147 moles a multiplicar por mm, 102 gramos sobre un mol. ok, Eso, pues prácticamente redondeado da 15 gramos. ok. Y eso es Entonces, si la aumentar. concentración final es de 15 gramos a la que quiero llegar, ¿cuántos gramos me hacen falta? No, 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 o sea, eso fue lo que resté antes. Ah, ok. Entonces, ¿cuántos serían los gramos que me faltan para llegar a 2 molar? Espérese. Espere. Uy, ¿qué estamos haciendo? Es que usted multiplicó el 0.196 por el 102. Yo multipliqué el otro, el ¿Y cero para, punto ciento cuarenta y siete por el 102. y para qué? Si ya sabemos que son 5 gramos. Mm, Eso es más bien como para hacer una diferencia. Es decir, si yo le ¿Cuál resto lo sería? que tengo por lo que necesito, termino Ok. sabiendo todo lo que necesito aumentar. O Y eso es pudimos medio haber parecido. dicho, simplemente pudimos haber dicho, si 5 gramos logran una concentración de 0,5 molar, ¿cuántos gramos necesito para tener una concentración de 2 molar? Porque recuerda que acá, o sea, usted está haciendo todos esos cálculos y todo lo demás, pero en el mundo real tenemos una taza con arena y aluminio oxidado. Entonces, puede usted simplemente hacer la conversión ahí, que es lo que al final va a hacer, va a agregar un poquito más de aluminio oxidado. Entonces, hace factor de conversión y decimos que 5 multiplicado de 2 dividido entre 0,5 me va a dar igual la concentración que necesito. 10 dividido 0,5 es igual a 20 gramos. O sea, también podemos haberlo visto como multiplicar por 4 a ambos lados. Y listo, para tener una concentración de 2 molar necesito 20 gramos. ¿Vale? Pierre, listo. Entonces voy a dejar ahí ese ejercicio anotado. Creo que me salió exacta la medida. Entonces, vamos a ver. Nos falta otro tema importante. ¿Vale? El otro tema importante que nos falta, ¿cuál es? Se llama la normalidad. ¿Vale?
La normalidad también es medir una concentración. ¿Cuál será la diferencia de la normalidad que van a ser a través de las moles equivalentes? ¿Vale? Y lo voy a colocar un poquito más para aquí. Ahí. Ay, Dios mío, qué pena un momento. Listo. Entonces, la fórmula cambia un poquito. Al final la normalidad, n mayúscula, es igual al número de mol con la característica de que sea mol equivalente. Ya les muestro qué es, dividido entre los litros. ¿Vale? Eso es todo. ¿Cómo así? Por ejemplo, digamos que nos piden hallar la normalidad, voy a poner aquí una línea, de 380 mililitros de agua, digamos, que contienen 0,25 moles, ¿vale? Ahí sí ya directamente pues me dan el valor de las moles. De ácido sulfuroso, vamos a ponerle. Esas son las moles, es agua con ácido sulfuroso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Básicamente, el proceso al que tengo que llegar es, primero, vamos a ir haciendo la lista como los demás. Primero, obviamente, identificar componentes, como nos comentó Pierre hace un rato. Segundo proceso que tengo que hacer, convertir mis unidades a litros y demás, pero ya lo hacemos en un momento. Tercer proceso que tengo que hacer, el mismo de siempre, perdón, segundo proceso que tengo que hacer para seguir el orden que estaba por acá. Voy a copiarme de esto otra vez, porque es lo mismo. Voy a poner esto por acá, esto ahí, ¿vale? Agarramos, no se mueve, acá. Segundo proceso que tendría que hacer, convertir las masas moleculares, ¿sí? En este caso yo tengo dos hidrógenos que son dos, cada uno de a uno. El azufre tengo uno y son de 32 UMAS y el oxígeno tengo 16, sí, 16 y son 3, entonces tenemos ahí 48. Si yo hago esta suma, me dice que una UMA de este componente me equivaldría, perdón, son, la suma son 82 gramos sobre mol. ¿Vale? Mismo proceso de siempre. Luego, ¿qué tendría que hacer? Pues pasar la equivalencia de los moles a gramos. ¿Vale? Es un proceso diferente. Ya no voy a buscar tener moles, sino que ahora voy a buscar tener gramos. Y entonces el proceso cambia. Ya la unidad no es mol gramo, sino la unidad es mol multiplicado por gramos dividido entre mol para buscar obtener una determinada cantidad de gramos, sencillamente. Por ejemplo, si yo hiciese acá el ejercicio con esta, ya identifiqué la sustancia, primer paso listo, ya saqué la masa molar y molecular. Y el siguiente paso sería decir si 0,25 moles, mol, a cuántos gramos equivale. Entonces yo digo, si un gramo, ¿vale? Perdón, si una mol, porque estoy poniendo al revés, si una mol equivale a 82 gramos, ahora sí, mantengo la unidad, hago esta división, un momentico, 0,25 multiplicado por 82 dividido de 1, pues bueno, eso da. Me dará 82, 0,25 multiplicado por 82, ok, vale. Lo que tenemos al final es que tenemos
20,5 gramos de la sustancia de acá, ¿vale? Ácido sulfuroso. Y una vez teniendo esta conversión, ya tenemos las moles equivalentes. Y el siguiente proceso, pues sería simplificarlo para tener el resultado. Un momento. Obtener el M, se lo coloco aquí. Obtener el normal. ¿Listo? Entonces, recapitulo un poquito antes de cerrar pues, el proceso. Primer proceso, identificar los componentes. En este caso, tengo el soluto. ¿Vale? Segundo proceso, tengo que calcular la masa molecular, que acá me quedó descuadrado. Ahí. Tercer proceso, tengo que convertirlo a gramos. Bien. Ahora, cuarto proceso, que acá se me pasó un pasito. Resulta que la equivalencia de los moles es la equivalencia en iones de hidrógeno. ¿Vale? ¿Por qué? Porque precisamente quiero saber la normalidad de un ácido. Esa es la idea. Entonces, mi cuarto proceso, ¿cómo va a funcionar? Es un pasito extra y el resto va a ser exactamente igual después. Tengo que sacar, ¿cómo lo pongo? Obtener la equivalencia en iones de hidrógeno positivos para este caso. ¿Vale? ¿Cómo es la formulita? Que es un paso extra un poco raro, pero ya van a ver por qué. La formulita básicamente es que el equivalente en gramos es igual a la masa dividido del número de iones. ¿Por qué es importante? Porque esa es la concentración de un ácido, depende del hidrógeno. ¿Bien? Y este numerito me dará lo que estoy buscando, ¿vale? Que es pues el equivalente en gramos. Lo pongo aquí. Entonces yo digo 20,5 gramos de equivalencia, que lo tengo acá. Ah, ya lo he escrito, perdón. Entonces yo digo, la masa de equivalencia, ¿cuál es? Tengo que la masa molecular es de 82 gramos para esta sustancia. ¿Bien? Y eso significa que si yo en mi sustancia tengo 2 iones de hidrógeno, por eso pongo acá el número 2, tendré al final que la masa para cada ion de hidrógeno será de 41 gramos. ¿Qué significa? Si yo separo la sustancia en moléculas diferentes, pero que sigan siendo ácidos, ¿sí? Un hidrógeno repartido para cada cual, que esa es la cualidad del ácido, yo me puedo permitir 41 gramos de materia por cada parte. ¿Vale? Y aquí yo escribo la conversión. Entonces yo digo, un equivalente en gramos será igual a 41, perdón, acá lo pongo como X gramos de la sustancia, soluto. ¿Vale? Y esta era la unidad que yo estaba buscando para poder terminar mi conversión. Ahora sí, puedo colocar el siguiente proceso. Y es decir, ¿cuál es el equivalente de los gramos que tengo en mi conversión de ácido? Estoy tratando de buscar los términos más sencillos. Pueden ver que me complica un poquito explicarlo simple. Aquí. Y sabiendo que mi equivalente para este caso es de 41 gramos, yo voy a tener que hacer la conversión. Si un equivalente es de 41 gramos, 20,5 gramos, ¿cuánto son equivalentes para cada hidrógeno? Que esa es la capacidad de sustancia que tengo, ¿sí? Porque solo me dicen que tengo 0,25 moles. Entonces, los 20,5 gramos, ¿por cuántos equivalentes en gramos del ácido representan? Y este será mi factor de conversión, ¿vale? Y ahí ya tengo el último pasito
Lo pongo por acá, acá. Esto lo puedo acomodar mejor acá. Esto lo puedo acomodar mejor acá. Y esta de acá, ya la puedo tener como la unidad que es que tengo X gramos de soluto, perdón, multiplicado por un equivalente en gramos, dividido entre Z gramos, que sea ese equivalente, es la conversión, ¿vale? Cambio la letra. Y teniendo este equivalente de acá, divido 20,5 entre 41, tendría que la equivalencia que me puede ofrecer aquí es de 0,5 equivalentes en gramos. Esa unidad que me está diciendo que para cada estructura separada de átomos, yo voy a tener 0,5 de esa estructura. Respectivamente, pues la mitad de lo que debería tener para el ácido en su forma plena. ¿Vale? Y ahora sí, con ese numerito de ahí, pues yo puedo pasar a hacer el proceso de solución. ¿Vale? Último proceso, que esta es la letra E. Letra E. Obtener el normal. ¿Cómo lo hago? Yo digo, perdón, acá no tienen que estar las moles, sino el equivalente en gramos, ¿vale? De mi sustancia multiplicado por una solución, ¿sí? Me simplifico el proceso y lo pongo acá directamente, y digo que es simplemente el equivalente en gramos dividido entre los litros de la solución. Por lo cual, si mis litros son 380 mililitros, o sea que tengo 0,38 litros de solución, yo agarro estos dos y los divido, y el numerito que me dé de acá, entre 0,5 dividido 0,38, equivale a 1,32 normal, que el normal respectivamente representa el equivalente en gramos dividido entre litros. ¿Vale? Recapitulando un poco, porque sé que esta vaina es muy compleja y es más complejo enseñarlo. Lo encerramos acá, lo encerramos acá. Lo que tenemos es que primero tenemos que identificar los componentes que tenemos. ¿Vale? En este caso tenemos ácido sulfuroso, ¿vale? Luego tenemos que buscar la equivalencia de lo que tenemos. Entonces aquí son 82 gramos por cada mol de ácido sulfuroso. Posteriormente, como eso está en moles y nuestros resultados nos lo van a dar en moles, si ustedes inicialmente no se los dan en moles, pues ya les dieron los gramos directamente y se pueden omitir el paso 1 y el paso 2. Si se los dieron en moles, como será normalmente, tienen que pasarlo a gramos, porque el equivalente en gramos necesita gramos, lógicamente. Una vez teniendo los gramos, aquí tenemos el tercer paso, este es el paso C, este es el paso B. Una vez teniendo los gramos, tenemos que buscar cuál será su equivalencia por cada ion de hidrógeno, cuánta materia va a recaer sobre cada ion de hidrógeno en nuestro ácido, ¿vale? Es importantísimo saber cuánto recae en cada uno, porque eso nos dice la condición de ácido que tiene, qué tan ácido, ¿vale? Entonces yo digo que la equivalencia en gramos es simplemente la masa total que tengo dividido, perdón, la masa del componente, acá lo anoto mejor, la masa molecular que tengo, dividido la cantidad de iones de hidrógeno que yo tenga, para saber cuánta masa molecular recae sobre cada uno, ¿vale? Y eso me va a dar una unidad, que un equivalente en gramos para ese hidrógeno será de tantos gramos. ¿Cuántos gramos le corresponden a cada hidrógeno? Y posteriormente, como probablemente yo no voy a tener una unidad perfecta de los gramos exactos que necesito para que sea un equivalente y que quede nivelado y todo bonito,
sino que pues voy a tener un gramaje diferente en cada situación. Necesito saber si idealmente un equivalente es igual a una determinada cantidad de gramos, ¿cuánto equivalente tenemos en los gramos que nos dieron? ¿Vale? Por eso, agarro mi gramaje, que en este caso son 20,5 gramos de ácido sulfuroso, y busco su equivalente, ¿sí? Equivalente en gramos hacia el hidrógeno. Y eso en esta ocasión me dio 0,5 unidad de equivalencia en gramos. Significa que nuestra concentración, la óptima concentración, es de un equivalente, pero para eso necesitamos 41 gramos. Como no tenemos 41 gramos, la concentración no es óptima o no es la perfecta, sino que es de 0,5, ¿vale? No alcanzan los gramos para poder cargar como deberían estar cargados los iones de hidrógeno, digámosle de una forma. Y luego lo divido entre los litros que necesito y eso me da una unidad normal, de normalidad. Entonces yo sé que tengo 1,2, lo explico de una forma más sencilla, que por cada litro de soluto que yo tenga, yo voy a tener 1,32 gramos de equivalencia sobre cada ion de hidrógeno. ¿Vale? Esa es la normalidad. Entonces, María, vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Recuerden que es exactamente lo mismo, solo que hay un nuevo paso en la lista. Y quito esto de acá, quito esto de acá. Señalo el nuevo paso que tenemos. De resto, exactamente igual, ya sabrían cómo proceder. Y quito esto de acá. Entonces, quito esto de acá. María, ¿se encuentra en la llamada? Sí, profe. Listo. Entonces, me dicen que yo quisiese, es importantísimo, la normalidad solo se puede con los ácidos, ¿no? Porque pues es necesario que sea un ácido para saber cuánta carga tienen los iones. Tengo, vamos a hacer con ácido clorhídrico para que sea un nivel más básico, ¿sí? No me importa el componente. Yo digo que me dan 624 mililitros de agua, a los cuales les voy a agregar una, una cantidad de moles, ¿sí? O sea, esto ya es un nivel químico, ya no es de gramitos, sino que me dan una cantidad de moles de 23 moles. Vamos a hacer algo absurdo. 23 moles, una cantidad grandísima, de ácido clorhídrico. ¿Vale? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuánto es la normalidad para esto? Si yo quisiese que la normalidad fuese de 2 normal. María. Bueno, primero sacaría los moles Ok. del ácido clorhídrico, ¿cierto? Ajá. Les aclaro algo de una vez, qué pena. En todos los ejercicios, porque en algún momento los van a llegar a ver, hay ejercicios ya de un nivel más avanzado donde no les ponen un hidrógeno. ¿Por qué? Porque la normalidad, lo importante que va a evaluar en todos los casos es mirar cómo está cargado el catión. Recuerden que el catión hace parte de la izquierda, ¿sí? Entonces, si les llegan a preguntar la normalidad de un componente que no sea un hidrógeno, normalmente no se los van a poner a hacer porque pues no tiene mucho sentido en un nivel básico, pero puede pasar que les digan, oigan, ¿y qué pasa si no es un hidrógeno, si no es sodio, por ejemplo? Entonces ustedes simplemente tienen que mirar cuál es la carga
bajo la cual está sometida el catión, ¿sí? O sea, si acá hay 2, harán la división en el paso de acá por 2, perdón, en el paso de acá por 2. Si es 3, si es 4, etcétera, lo importante es ver cuántos cationes están en la solución para saber qué tanto peso se les está aplicando. Peso lo digo de una manera figurativa, ¿no? ¿Qué tanto peso de gramaje y demás se le está aplicando a cada catión? Esa es la idea de mirar la normalidad. Todos los componentes la tienen, ¿vale? Entonces, si quieren, puedo reemplazar acá H positivo por elemento positivo, que es algo más genérico, ¿vale? Y para subir un poquito el nivel, vamos a cambiar ese ácido hidroclorhídrico que está muy básico. Vamos a decir que son sodio, vamos a probar con el sodio, y oxígeno, que esta es 3. ¿Listo? ¿Cómo llamamos este compuesto, María? María. Porque no me acuerdo. Que esto hace parte del jabón. Uy, espera, dije que no me acordaba. Uy, ¿qué pasó, María? A ver. Claro. No, por oxígeno. Uy, María. Tiene nato, ¿cierto? A ver, será. Vamos a hacer las 3 para repasar un Carbonato. poquito. ¿Cómo le llamaríamos en la UPAC? Ajá. Como carbón. ¿Será meter ato? Ok. Carbón, ato, oxígeno. Ya. ¿Estás segura que arranca por carbonato? No, profe. Ok. Le voy a dar una pista, va bien. Pero le falta que hay 3 oxígenos. Ay, sí. Trioxocarbonato. ¿Vale? Hay un carbón, por lo cual yo no puedo decir trioxo monocarbonato o trioxo bicarbonato porque Sí. se va a hacer muy largo. Por eso solo mencionamos el oxígeno. Y como no puedo decir cuántos carbones hay, yo tengo que colocar entre paréntesis el estado de oxidación por el cual va a estar ese carbón, que en este caso es de 4. ¿Vale? Trioxocarbonato 4, ¿qué más? Disódico. No, disodio. Vale, de disodio. Disodio. En la nomenclatura tradicional, ¿cómo lo llamaríamos? Ay, profe, sí, no me acuerdo casi. Ok. En la tradicional tenemos que mirar por bloquecitos, al igual que en la UPAC. Entonces, primer bloquecito, de izquierda a derecha, tenemos 2 componentes. ¿Cuáles? El carbón, ¿vale? Pero es un carbón con oxígeno, o sea, también le ponemos carbonato. Recuerden que en la tradicional ni en la stock se pone tri ni nada de eso, entonces hasta ahí llega. Los niveles de oxidación de acá no son, le podríamos poner como carbonato carbónico, óxido carbónico, etcétera, pero lo más fácil es llamarle carbonato. Y luego lo que nos falta, carbonato de sodio. Este es el nombre más común que tiene ese compuesto, que está en los detergentes. Y por último, perdón, acá me olvidé de algo. Carbonato, la tradicional no tiene la palabra de, esa es la otra. Carbonato y miro el nivel de oxidación de acá. En este caso, el nivel de oxidación es el menor, por lo cual sería carbonato sódico. Y en la stock, ahora sí, sería el carbón
con oxígeno, carbonato de sodio. ¿Listo? Ahora sí. Y esas serían nuestras tres formas de llamarlo. Entonces tenemos carbonato sódico. ¿Qué hacemos, María? Le sacamos la masa a la molécula. Ok. Entonces, sodio, ¿cuánto era? Ujú. Ok, 23. Ok. Entonces, 6. Ay, ¿cuánto era el carbón? 14. Creo que sí. Y lo multiplicamos. Ujú. ¿Por cuánto? Sí, no sé. El sodio sería por 2, el carbón 1 y Ujú. el oxígeno 3. Vale. Entonces tenemos Entonces, 46, 12, 48. me da 106. Uy. No, 606. Listo. ¿Qué más? Bueno, lo paso a gramos sobre mol, o sea, molecular. Ok. Bueno, listo. Veremos sobre mol qué. Ya lo mira. Eh, y bueno, ahí sí. Ay, no, ¿cómo se llama? No sé si ya. Entonces Bueno. cogemos los 23 moles que teníamos Ujú. y lo convertimos. Ok. ¿Y eso cuánto daría? 23. Uy, me dio re harto. Ajá. 2438 Listo. 38 qué. gramos. Sí, gramos. Listo. Precisamente le agregamos 2,5 kilos de se me fue, carbonato sódico. Listo. ¿Qué sigue? Acá empieza lo difícil. Acá. Entonces, Tenemos que buscar la equivalencia. ok, entonces serían la masa en gramos, esos 2438. ¿Estás segura que los 2,438? O sea, ese es un paso, es como si hiciéramos algo completamente aparte que fuera un paso extra. ¿Sí? O sea, piensen la Ah, equivalencia no, en ya. gramos como algo extra, ¿sí? Como el cuarto proceso estequiométrico que está aquí metido, ¿vale? Mm, Entonces, tengo que pasar entonces sería el esto, 106 ajá, se salta un paso aquí. ¿Qué más? sobre Sobre ay, profe, hay uno cual coge. el catión. O sea, porque. Ah, entonces sería el sodio. Correcto. ¿Y cuántos sodios tenemos? 2. Listo. Y esa división nos da, Que 53. listo, 53 equivalente
en gramos será o sea, cuando decimos el equivalente en gramos es el equivalente en gramos de la masa atómica, ¿vale? Si quieren yo puedo reescribir acá el proceso para que sea más fácil de convertir, más fácil de recordar, perdón. Primero hacemos la equivalencia y luego, ahí sí miramos aquí, para que recuerden que es de la masa atómica. Listo. ¿Qué hacemos después, María? A ver. María, uy, Bueno, profe, ahí sumaríamos los gramos del soluto por la equivalencia. vale. Ajá. Lo que decimos acá es que mm, hay 53 de equivalencia. Esa es la unidad de equivalencia cuando tengamos 106 gramos del soluto, ¿vale? Entonces, ¿qué seguiría? Ahora sí tomamos los gramos que nos dio Ajá, por la equivalencia. ok. Quiero saber si la equivalencia para 106 gramos es de 53, ¿cuánto será para 1438? ¿Cómo lo hago? María. Ujú. Sería como arriba una equivalencia Ok, equivale al 53. ok. Abajo el 53. Abajo el 53. Ajá. Ok, ¿O no? pero la unidad de equivalencia en gramos, ¿yo la puedo quitar con Ah, no, gramos? sí, sí, sí. 103 Vale, va arriba y abajo 100. listo. 53, 106. ¿Y eso cuánto nos da? Ustedes pueden hacer acá dos procesos, como mejor lo prefieran. Pueden dividir ambos lados por 53 para que les dé la equivalencia de 1 a tantos gramos, o directamente pueden mandar ambos datos acá. El resultado va a ser el mismo, ¿vale? Entonces, ¿cuánto nos da? Me dio 1219. Listo. 1219, ¿qué? Ahí sería equivalencia sobre gramo. Ah, no. Equivalente en Escritura. gramos. Equivalencia. Siempre y cuando sean 2438 gramos de la sustancia. ¿Esta unidad qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Significa que cuando yo tenga 2,5 kilos de carbonato sódico, su equivalencia en gramos, la carga que le va a tocar a el catión, o sea, al sodio en este caso, va a ser de 1219 equivalente en gramos, ¿vale? Es una cantidad grande. Ya teniendo eso, ahora sí, este numerito de acá era el que yo tanto estaba buscando porque ya tengo cuál es la equivalencia en gramos presente para cuando haya 23 moles. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago ahora, María? Pasar los mililitros al litro. Ok, ¿Cuántos es que eran? son 624 mililitros. Ok.
¿Ahora qué hago? Serían los equivalentes Ujú. 1219 sobre 0,624. Listo. ¿Y eso cuánto nos da? Es una unidad absurdamente grande. Uy, profe, sí, me veo harto. Es como 1950 53,5. 53,5. Ok, Y más decimales periódicos. ok. Tenemos 1953,5 normal. O sea, de todo lo que hicimos, nos dimos cuenta que la masa molecular era de 106 UMAS para el carbonato sódico. Seguidamente, esa equivalencia, esas 106 UMAS, equivalen a 53 gramos para cada catión de sodio. ¿Vale? Esa es la carga que le corresponde a ese catión y es la carga que está soportando. 53 gramos por cada catión. ¿Vale? O sea, nos quiere decir que la equivalencia en gramos es de 53 siempre y cuando eh, los gramos sean de 106. ¿Vale? Pero como no tenemos 106 gramos, sino que tenemos 2438, nuestra equivalencia no es de 53, sino de 1259. ¿Vale? Esa es la conversión que tenemos de aquí. Por lo cual, como yo ya sé cuánta carga le toca soportar a cada catión, únicamente pues tendría que evaluar la normalidad, viendo que por cada litro de sustancia van a tener que soportar 1954 gramos equivalentes cada partícula o toda la sumatoria de partículas del catión de sodio. ¿Vale? Eso es. Que es una cosa abismalmente grande. No sé cómo simplificar más el proceso, diría que podríamos decir que este de aquí, el paso de convertir en gramos, sería un paso opcional si no nos dan los gramos, y creo que así podemos pensarlo como en menos pasos, ¿vale? Un poquito para acá y un poquito para acá. Absoluto, gramos, todo bien. Listo. Muy bien. Esos serían los pasos más reducidos posibles, diciendo que el primer paso es identificar los procesos, luego sacar la masa molecular, a esa masa molecular sacarle el equivalente, que será la división según cuánta cantidad de cationes tengamos, para seguidamente ver si la equivalencia de cationes será de tanta unidad para tanto gramaje molecular, los gramos que tenemos, cuánto vienen equivaliendo. Si nos dan los gramos, si no nos dan los gramos, los convertimos. De ahí sacamos que para el gramaje que nos dan, gracias a que para la masa molecular será tanto gramaje, cuando nos dan un determinado gramaje, nosotros podemos ver cuánto es el equivalente en gramos de la carga del catión, y con ello, pues simplemente es esa unidad que nos dan, el equivalente en gramos para los gramos que nos dieron, los dividimos entre los litros del solvente, y tenemos la normalidad. ¿Vale? Pero ahí no termina este ejercicio, María, porque el ejercicio nos decía cuánto tengo que tener si yo quisiera tener 2 normal, considerando que en este momento tengo una concentración de 1954 normal. ¿Qué hago? O sea, literalmente agarré un bulto de carbonato de sodio y le eché un poquito de agua. María, se nos fue.
Pero es que no sabría cómo hacer. Pues nada, hacemos un factor de conversión. Yo digo, si, ¿cuántos gramos era que vimos que teníamos acá? Si para 2438 gramos tenemos una normalidad de 1954 normal, ¿cuántos gramos necesito para llegar a 2 normal? Entonces acá hago la siguiente operación. Simplemente pues despejo esta unidad, ¿vale? Recuerden que el factor de conversión es diciendo que dividimos ambos lados e igualamos. Entonces, posteriormente, divido aquí. Y el resultado de esta operación es el factor de conversión 2438 multiplicado por 2 y eso dividido entre 1954 equivale a que tengo que obtener 2,5 gramos. Uy, gramos. O sea, tengo que sacar el bulto de carbonato de sodio que le puse. ¿Listo? Eso es. Y recuerden que esto son 23 moles. O sea que yo también puedo ir a pasar esto a moles. Si estoy en un laboratorio. Entonces, claro, como le eché 2,5 kilos, pero ahora solo necesito 2,5 gramos para tener esa normalidad de 2M. Si tengo 624 mililitros de agua, pues yo puedo decir, no le ponga 23 moles, póngale 0,0 tantos moles. ¿Vale? Ese era nuestro ejercicio final. Listo. Creo que podemos pasar a hacer unos ejercicios en papel. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Ha quedado claro los 3 temas cruciales? Y espero que se hayan dado cuenta que todos son exactamente la misma vaina que vimos en principio, la clase pasada. Porque esto de acá también es un porcentaje volumen, peso, volumen. ¿Vale? Igual que los otros eran peso, volumen, peso, etcétera, pero nos fijamos en diferentes cosas. En la molaridad nos fijamos en que el solvente es líquido, en la molaridad es sólido, y acá nos fijamos en la carga que le correspondería a cada catión para una concentración de un determinado tipo. Pero a la larga la estequiometría es todo exactamente lo mismo. Buscar concentraciones de una y otra cosa para ver qué compuesto queda más cómodo. ¿Listo? Entonces esperando que pueda hacerlo más claro ese proceso. Igual aquí está resumido en los 4 pasos de cada uno. Todos tienen 4 pasos a excepción de la normalidad que puede tener que convertirse en gramos las moles que no sé. De resto todos son exactamente lo mismo. Hacemos un ejercicio. Voy a pasar un poquito por acá, acá. Cuarto punto, Piero. Se prepara una disolución disolviendo 20 gramos de hidróxido de potasio en agua suficiente para mantener un volumen final de 250 mililitros. ¿Cuál es la moralidad? Molaridad. Molar. Uy, tengo un problema. Molaridad de la disolución. Ese ya es rapidito. Bueno, a ver, tenemos 20 gramos de hidróxido de potasio, un volumen final de 250. A ver, la molaridad tienen que ser tienen que ser los moles sobre los litros de la solución. Ok, entonces Entonces, lo más cambiamos. lógico sería pasar este hidróxido de potasio a moles, ¿verdad? Ok, Entonces estaríamos 16 más 1 más 39. vale, hace el factor de conversión. A ver, 40 más 15, 55, o sea, queda 56 sumas. Ujú. Entonces, tenemos 20 gramos en cada mol del hidróxido de potasio. Hay 56 gramos, Ujú. lo que sería igual a... espérame,
Mm, no me sale, no me sale. 5 sobre 14. Uy, no escuchas. Debería ser como más o menos 4, no, 0.4. A ver, voy a hacer una calculadora. Mi mente es muy lenta. 0,36. Ah, 0,36. Ah, ya. Sí. 0,36 moles. Ujú. Ahora, pues como tenemos el volumen final ya dado, pues es un poco sencillo, es decir, 0,36 moles sobre 0,25 litros. Tendría que ser. Listo. Y eso da igual a... espérame, 1,44 molar. Vale. Listo. Está en la D, me salió 1,44, pero está 1,43. Bueno, Es viene que siendo esta división de acá da 0,357. Y al dividirlo acá con el 0,25 da 1,428. ¿Vale? Listo. Tenemos nuestro resultado. Quiere decir que tenemos 1,43 moles por cada litro que tuviésemos. ¿Sí? Si agrandamos esto a 1 litro, pues vamos a maxificar todo. ¿Sí? Eso es toda la solución que tenemos que hacer. Perfecto. Esto no va para esta clase porque no quisiera saturarlos de temas, sino que se quedaran muy claramente con los 3 temas de esta clase. ¿Vale? Siguiente. María. Momento, miro si está. ¿A qué cantidad de calcio elemental equivalente a lo más? Vale, sí. Un comprimido de medicamento contiene 250, perdón, 2.500 miligramos de carbonato de calcio. Ahí está la fórmula. ¿A qué cantidad de calcio elemental sea equivale esa masa aproximadamente? Siempre le tocan las difíciles. Y profe, yo no entiendo cómo hace calcio elemental. Básicamente decimos en primera instancia que la masa atómica es la siguiente. Calcio 1, eh, carbono 1, oxígeno 3. Entonces yo digo acá que este es 40, este es 12 y este es 16. Multiplicado por 3, 48. ¿Vale? Si yo sumo todo esto de acá, aquí tengo 60, 100. 100 gramos mol cada molécula. ¿Vale? Entonces, este no es un tema específico que aparezca. ¿Sí? O sea, no es como que digamos, oh, vamos a calcular calcio elemental, sino que pues es una forma de aplicar el racionamiento químico. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué digo? Al sumar las masas molares, que ya las tengo, simplemente tengo que ver pues qué porcentaje se ocupa, básicamente. Yo digo, por cada... Ay, Dios mío, se me apagó la tableta. Ay, 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 se me olvidó cargarla. No vi el anuncio, un momentito. Ah, ya, 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 ya. ¿Cómo podría dibujarlos en este momento que no tengo cómo y se demora 5 minutitos? Acá ya la conecté. Ojalá sea rápido. Démosle un momentico. Ahí va. Son mis 8.000 miliamperes de batería. Eso será no. Ahí va, ahí va. Hagamos un corte comercial. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos. Ok.
¿Qué más? ¿Qué me cuentas de esos videos? Ah, nada, María. Chisme que ya está aprendiendo. Cuéntanos algo. Ay, profe, estaba difícil este ejercicio. No, es solo aplicar razonamiento. Es que no es un tema como tal de química, sino es como aplicar matemática. Tú. Reventamos, estamos que reventamos. Mientras prende la tableta. Uy, pero ya me está preocupando. Pierre, cuéntanos un chisme mientras. Un acertijo para la grabación. A ver, mm, imagínense que una vez, Sí lo pues, tiene. Ajá, pues iban ahí un ingeniero y un programador en un aeropuerto, ¿no? ok. Entonces, el programador le Ajá, gustaba mucho apostar ciertas cosas porque se creía mucho. ya. Entonces le dijo al ingeniero, oye, digo, hagamos un juego. Ajá, Mm, Tú me haces una pregunta y si yo sé la respuesta, entonces tú me tienes que dar $5. Y sí. luego, pues él tenía que hacerle una pregunta al ingeniero mm, para, y si el ingeniero la tenía correcta, pues el programador le daba $5. Y entonces, pues el ingeniero en medio del aeropuerto con todo el trabajo encima y ya de noche ya decía, no, jódete, anda a joder a otro lado. No, pues, y el programador, pues como no se quería rendir, pues le dijo al ingeniero, no, ¿sabes qué? Entonces te lo mejor. Si tú me haces una pregunta y yo no sé la respuesta, entonces yo te tengo que dar $50. Y si luego yo te hago una pregunta y tú no sabes la respuesta, entonces tú me darás $5. Entonces el ingeniero ya dijo, bueno, ¿cuál es el animal que sube una cuesta a 2 patas y que la baja a 3? Ajá. Pues bueno, el programador se quedó como pensando, hizo sus simulaciones, ya luego se rindió y dijo, no, ni idea, no sé la respuesta. Y bueno, Ajá. el programador entonces le tuvo que pagar al ingeniero $50. Y ya como un Ya. poco asustado, el programador le dijo al ingeniero, oye, ¿cuál es la respuesta? Y el ingeniero le tuvo que pagar $5. ¿Cuál es el remate? ¿Qué es qué? Y el ingeniero le tuvo que pasar $5. Ah, bueno. Entonces, no lo entendimos, pero quedó muy buena para la grabación. Pensaría yo que también se puede una persona, ¿no? Que sube la vida con 2 patas y baja ya con 3 porque hay un bastón. Entonces, lo que teníamos era, ya tenemos la masa de nuestro compuesto. Lo siguiente que deberíamos de hacer es ver cuánto ocupa nuestro compuesto en esa capacidad, ¿sí? ¿Cómo así que cuánto ocupa? Pues que si yo tuviese 100 gramos, 40 de ellos van a ser de calcio. Sí, es la unidad que tenemos ahí. Entonces yo digo, ¿cuál es el porcentaje que ocupa el calcio? ¿Vale? Por eso yo puedo decir que 100 y 40 multiplicado por 100 porque es un porcentaje. ¿Vale? ¿Cómo así? Valor que quiero obtener su resultado dividido el valor total, como cualquier probabilidad, multiplicado por 100. Entonces yo digo,
el calcio ocupa el 40%. ¿Por qué no digo 40% y ya? Porque yo puedo tener 120 gramos en total. Entonces, ahí no es tan fácil. Siempre lo mejor será agarrar el que quiero obtener, el total, y multiplicarlo por 100. Así yo tendré, pues, el porcentaje que ocupa. Y sabiendo que el 40% del carbonato cálcico es calcio, yo puedo mirar cuánto hay acá. ¿Cómo así? Pues simplemente yo digo, 2.500 gramos, quiero obtenerle su 40%, ¿sí? O sea, lo multiplico por 0,4. ¿Lo puedo multiplicar también por 40%, 40 dividido 100? Sí, también lo puedo hacer o directamente por 0,4 simplificando ceros. Y esa división de acá es igual a 1.000 miligramos, ¿vale? Esa era la respuesta. Acá tenemos 1.001 miligramos. Esta de aquí. Por lo tanto, lo tenemos. ¿Bien? ¿De dónde salen los otros miligramos? Ese 1 miligramo extra. Básicamente que el promediado de acá no es exacto. Es 15, tanto, es 12, tanto, ¿sí? Ese miligramo extra sale de ahí, de ese promedio que se quita. Pero la respuesta más cercana es 1.000 y por eso nuestra respuesta es 1.001. ¿Vale? Y ya, el 40% del carbonato cálcico, sea cual sea su cantidad, va a ser calcio. Por lo tanto, el 40% de 1.500 es 1.000. De 2.500 es 1.000. ¿Listo? Entonces, Pierre pregunta, un medicamento contra la osteoporosis contiene 2,54 gramos de lactato-gluconato de calcio y 0,3 gramos de carbonato cálcico. Y, momento. Ah, no sé, ya. Esta sí encaja en esta clase. El prospecto indica que esto equivale a 350 miligramos de calcio elemental. ¿Qué principio estequiométrico permite verificar esta equivalencia? ¿Bajo qué principio usted lo haría? A ver, entonces, esto creo que hay que entender bien la pregunta, ¿no? Entonces, 2,94 gramos de lactato glucanato, esa vaina, y 0,3 gramos de carbonato cálcico. O sea que tiene ambas cosas. Listo. Sí. Tiene ambas cosas. El prospecto indica que esto equivale a 380 miligramos de calcio elemental. Ajá. Bueno. Acá no nos importa ir a hacer la fórmula. Lo que quieren es evaluarle si ambos tienen calcio. ¿Usted cómo sabe cuánto es el calcio total? ¿Cómo llegamos Bueno, a esa respuesta? algo que pensaría yo, ¿no? Pues primero por el nombre, ambas cosas pues tienen calcio. Sí. Entonces, pues aunque no nos den una fórmula, Sí. pues lo que tenemos es calcio. Es decir, la fórmula debe haber sí o sí, tiene que haber calcio, y ese calcio lo podemos calcular, la cantidad de calcio, la podemos calcular con, o sea, usando esto de la sumatoria, de las masas, de los elementos que componen esos compuestos, sacar el calcio específicamente, quizás sacar un porcentaje y luego multiplicarlo a la masa que ya tenemos para sacar los gramos. Ok. En general, y creo que yo lo que haría sería buscar algo que sea parecido a lo que yo pienso, ¿no? A lo que pensé hace un poco. El rendimiento, pues no, el rendimiento es otra cosa, tiene que ver más con cuánto, o sea, cuánto es lo que yo quiero tener, más o menos, algo así creo que recuerdo el rendimiento. A ver, cálculo de la masa de calcio en cada compuesto por separado, basándose en su fórmula química y masa molecular, y luego sumando ambas. Bueno, esta está bien, esa me convence más. El concepto del reactivo limitante. No, pues ahí sí, el reactivo limitante pues es básicamente que si yo tengo 3 vasos y 2 gaseosas, pues tengo los vasos en exceso y las gaseosas están limitando la cantidad y la gaseosa está limitando la cantidad de vasos con gaseosa que puedo tener, ¿no? Sí. Entonces, por ahí, ¿no? En la próxima clase, pero
Y a ver, la ley de los gases y... No, es así, nada que ver. No, Ok. entonces, La B, ujú. precisamente. Calcular la cantidad de una determinada componente en cada una de las mezclas y luego sumarlas. Esta es la forma como se calcula la cantidad de un componente en un compuesto, ¿vale? Si quieren se los puedo escribir acá en el tablero para que les quede, porque también es una parte interesante de la estequiometría, que es aquí, cuarta idea. Materia en mezcla, pongamos, materia en mezcla. Entonces, el primer proceso que tengo que hacer, como siempre, es identificar componentes. El siguiente, que ya me voy a copiar del de arriba, que igual todos inician igual. El siguiente proceso que tengo que hacer es buscar la masa molecular o la masa molar para posteriormente buscar el porcentaje, ¿vale? Acá, acá, rápidamente, buscar el porcentaje. ¿De qué forma? Diciendo que voy a tener el elemento deseado en gramos o en la unidad que tenga, no importa, dividido entre los elementos totales en gramos, ¿vale? Y todo eso multiplicado por 100. Y esto de acá me dará la proporción del elemento deseado en la totalidad. Si cada 100 gramos hay 40 de estos, o sea, 40% o así. Del total, ¿qué porcentaje representa este material? ¿Vale? Y por último proceso, es evaluar cuánto material hay. Material hay. Dicho de otra forma, que si yo sé que en la fórmula normal por cada 20 gramos hay 5 del material X, si me dan 80 gramos, ¿cuánto habría? ¿Vale? Entonces simplemente sería el elemento deseado en gramos multiplicado por el porcentaje que haya obtenido, ¿vale? Y eso pues ustedes lo pueden ver como 0, tanto o lo pueden ver como la cantidad dividido de 100. Ambos son el porcentaje, ¿sí? Por eso se llama porcentaje porque está dividido entre 100. Y ahí tendríamos los X gramos, eh, en cuestión, ¿sí? Los que realmente tenemos en la materialidad. Si para la sustancia que nosotros tengamos cualquiera es un determinado porcentaje de un material en esa sustancia, si me dan 500 gramos, ¿cuánto de eso representa la sustancia que quiero, teniendo en cuenta que es el porcentaje tal? ¿Listo? Esa sería como el paso a seguir si lo llegasen a necesitar. Bien, última pregunta y las demás se las dejo para ustedes. Esta no va. Me acordaba que tenía una diferente. Eso es para la próxima clase. Ay, no. Hice mucho de reacciones químicas, pero es que no quise enseñarles reactivo límite y rendimiento de esta clase sin haber visto reacciones. Vale, hagamos esta. María, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio, masa molar tal, se necesitan para preparar 1,5 litros de disolución a 0,4 molar? María. Profe, no sé si sería como hacer un factor de conversión o algo así. Ok.
¿Qué hacemos? Esto se puede hacer en 2 pasos, porque ya le dieron todos los datos. Y me estoy escuchando doble. María. Voy a hacerlo a la inversa, como mirar, porque ya no está en la concentración, ¿no? Ajá. La concentración deseada. Entonces, ¿qué hacemos? Es que no se puede hacer, no. María. Podemos pasar la masa molar que nos dan Ok. y que, bueno, gramos sobre mol. Masa molar o la cantidad molar. Es que nos dicen entre paréntesis masa molar Ajá. 58,5 gramos sobre mol. Ok, 58,5 gramos mol. ¿Eso es para qué? Vale, voy a tratar de ayudarle un poquito. Entonces, ¿qué es lo primero que yo haría? Pues ya me dieron básicamente todos los datos que tengo acá. Me dicen que quiero al final 0,4 molar, que será la cantidad de moles que sean necesarias, dividido 1,5 litros. O sea que yo puedo saber cuántas moles necesito para esa concentración, porque ya tengo el molar y los litros. Es simplemente despejar. Entonces yo puedo decir que las moles, al final, las moles necesarias para eso, serán de 0,4 multiplicado por 1,5, que es, o sea, despejando la ecuación, que serán de 0,6 moles, ¿vale? Eso es lo que estoy buscando al final de todo este proceso. Ya sé cuántos litros necesito, ya sé la concentración que quiero, 0,4 molar, y ya sé cuántos litros se deben tener. Lo único que me falta es saber, pues, estas moles a cuánto equivalen. Esa es la pregunta. ¿Cuántos gramos necesito? Ya sé cuántos moles necesito, pero ¿cuántos gramos? Entonces ahí es donde entra en acción la masa molar. Entonces yo digo, si 58,5 gramos son equivalentes a un mol, 0,6 moles, ¿cuántos gramos son? ¿Vale? Y haciendo esta operación, me da un total de 35,1 gramos. Moles con moles se va. Y ahí tenemos nuestra opción de respuesta. ¿Vale? ¿Queda un poco más claro, María? Sí, profe. Ok. ¿Alguna duda que le haya quedado de esta clase? Practicar. Ok. Pues igual, o sea, con que usted sepa manejar bien o sea, con que sepa, y Pia también, que son los únicos dos en la clase, con que sepan manejar bien y tengan claro de geometría, y se los vuelvo a colocar por acá, con que tengan claro la concentración
peso, volumen, la concentración, volumen, volumen, y la concentración, peso, peso. Con que tengan claro la normalidad, la molaridad y la molalidad, esos 6 temas, que pues son básicamente los mismos pero dichos de diferente forma, ya tendríamos resuelto estequiometría, y de ahí en adelante los ejercicios de estequiometría que van a tocar son simplemente derivaciones de esas ideas o aplicaciones de otra forma, como lo acabamos de ver, que es buscar los gramos que nos faltan si ya nos dan todos los datos, ese tipo de cosas, ¿sí? También temas secundarios menos importantes que este, las partes por millón, mm, la pequeña teoría que tenemos de saturación, sobresaturación, etcétera, y no es más, ¿vale? Ah, perdón, acá me falta una. Lo de la masa molar, ¿vale? Que sepan que una UMA es igual a 1 gramo sobre mol, y sepan manejar bien esa parte, tanto buscándolo, como lo hicimos ahorita con Pierre, con protones más neutrones, para encontrar la masa molecular y con ello la molar. Perfecto. ¿Listo? Esos son los temas que tienen que manejar para química, ¿vale? Con que ustedes manejen bien esto, sepan aplicarlos en ejercicios un poquito diferentes, como los vimos hace un momento, de buscar la molar o buscar los gramos de tal cosa, tienen solucionado química de su examen y no tienen que afanarse por nada más. El resto de temas que hemos visto hasta el momento son simplemente temas que nos ayudan a llegar a este, como la nomenclatura o entender la estructura de un átomo, ¿sí? No es tanto de miedo. Y el que sigue, la próxima clase, vamos a ver reacciones, que sería el tema de segunda importancia después de estequiometría, que sería saber calcular el reactivo límite y los rendimientos teóricos y demás, ¿vale? Aunque manejen bien estequiometría y reactivos y rendimiento, ya pasaron química, no hay mayor preocupación, ¿vale? Entonces les recomiendo mucho mirar nuevamente los apuntes que tenemos de esta clase y la anterior, y especialmente este, porque pues en esta clase se aportó la normalidad y demás, que es la parte importante. Y pues nada, nos vemos ahorita a las 6:15, ¿vale? Que tengan buen resto de tarde.